La humanidad de Cristo es todo para nosotros. No tenía mancha. Él no tenía mancha de pecado. Entonces, como dice el profeta Jeremías, mudará el etíope su piel, porque para que no digan, el hermano usa solamente los versículos que le conviene y los que no le conviene no usa. No. Acá, hermano, vamos a sacarle la careta a todos. Porque, hermano, Cristo tomó la naturaleza caída. Eso no hay duda. Pero Cristo no tenía el gustito por el pecado. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amada familia de tu canal Recupera tu Salud, ya nos encontramos conectados con nuestro hermano Hugo Daniel desde Paraguay, y hoy vamos a tener un tema, una bomba explosiva, así que prepárense. Vamos a estudiar la naturaleza de Cristo y vamos a salir de algunos errores que nosotros hemos escuchado durante muchos años. Buenas tardes, hermano Daniel, Dios lo bendiga. Una alegría gigantesca, mi estimado. Alabado sea el nombre del león de la tribu de Judá. Estoy muy contento y quiero mandarle un saludo a dos personas muy, pero muy valiosas para mí. Una es la hermana Mili. Ella se llama Milagro, pero yo le digo Mili cariñosamente, porque el Espíritu Santo está haciendo un trabajo inmenso, pero inmenso en la vida de esta hermana. Le mando un abrazo de oso, un abrazo gigantesco, y también le mando un saludo a una hermana de Costa Rica que ella me está ayudando con la traducción de los escritos de la señora White, que los dirigentes no se animan a traducir. Entonces me siento demasiado contento porque encontré una hermana que maneja inglés y español prácticamente a la perfección, y ella me está dando una manito con eso. Así que un saludo para esas dos hermanas que para mí tienen un valor enorme. Vale, vamos entonces a orar para que entremos en materia. Amante Padre que estás en los cielos, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, queremos rogar la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos rogar que tus ángeles circunden nuestro lugar. Bendice al hermano Daniel, opaca cualquier cosa que quiera impedir este programa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Adelante, hermano Daniel. Sí, perfecto. Muy bien. Hoy tenemos entonces un tema muy, pero muy especial que le pusimos como título: la naturaleza humana de Jesús. En cuanto a este tema, hermanos, lastimosamente tenemos que decir que Satanás se ha salido con la suya en cuanto a la forma como se ha tergiversado. Es impresionante la cantidad de adventistas del séptimo día que han caído en esta trampa. Y digo trampa porque miles y miles de adventistas creen que Cristo vino con una naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que hoy vamos a ver a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, como ya es costumbre, pero lo vamos a estudiar con lujo, pero con lujo de detalles. Entonces,
Lo primero que vamos a hacer es buscar dos versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento y los dos son del apóstol Pablo. Uno es Primera de Timoteo 3:16, Primera de Timoteo, primera epístola del apóstol Pablo al joven Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Luego vamos a pasar a Hebreos 2:14. Pero con estos dos versículos nos van a servir como a manera de trampolín para zambullirnos en aguas profundas. Acuérdense, hermanos, que a mí me encanta el buceo, ¿verdad? A mí me encanta colocarme el traje de buceo y zambullirnos en este océano de la palabra de Dios. Porque realmente es impresionante la cantidad de cosas que descubrimos a medida que profundizamos. Así que alabado sea el nombre del Señor por eso. Entonces, el versículo 16 de Primera de Timoteo 3 dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahora viene, el pedacito que vamos a leer ahora es clave. Dios fue manifestado en carne. Ahí está. Ese detalle es lo que nos interesa en esta ocasión. Dios fue manifestado en carne. Eso quiere decir que Dios se hizo hombre. Y es mentira que, como decían los docetistas, es mentira que Cristo tenía la apariencia de hombre. Porque los docetistas decían eso, que Cristo tenía la apariencia de hombre, pero no era hombre 100%. Eso no es cierto. Acá la palabra de Dios dice claramente que Dios se manifestó en carne. Incluso Pilato en una ocasión le señaló con el dedo a Jesús y le dijo: he aquí el hombre. Clarito, más claro que eso es imposible. Ahora, vamos a buscar Hebreos 2:14. Hebreos, ahí cerquita, capítulo 2, versículo 14. Acá sí que es más claro todavía. Dice así el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿qué representa la humanidad de Jesús para nosotros? Esa es la primera pregunta que salta a la consideración. Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, 286. Podés ir anotando, mi estimado Sandy. Podés ir anotando para que después vos puedas predicar en tu iglesia este tema. Mensajes Selectos, tomo 1, 286, dice así: la humanidad de Cristo es todo para nosotros. ¿Qué dice? La humanidad de Cristo es todo para nosotros. Ahora, ahí tenemos que parar un momentito. ¿Y saben por qué tenemos que parar ahí? Porque tenemos que preguntarnos: ¿por qué será que la señora White dice aquí que la humanidad de Cristo es todo para nosotros? Para responder esa pregunta tenemos que ir a Génesis. Génesis capítulo 28.
Resulta que en Génesis capítulo 28 nos vamos a encontrar con el famoso sueño de Jacob. Vamos a leer solamente el versículo 12 por falta de tiempo. El versículo 12 de Génesis 28 dice así: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Ojo con eso, ojo con ese detalle que dice su extremo tocaba en el cielo. Ojo con eso. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahora, yo te pregunto, mi estimado Sandy, esta escalera que Jacob vio en visión, ¿a quién representa? A Cristo Jesús. Muy bien. Ahora, ¿cómo vos sabés que esa escalera representa a Cristo? ¿Cómo vos sabés? Bueno, porque el apóstol Pedro dijo que no hay otro nombre al cual ha sido dado a los hombres, sino Cristo. Cristo es el puente entre Dios y el hombre. Sí, pero tiene que haber un versículo en el Nuevo Testamento que hable de esto que acabamos de leer. Bueno, vamos a buscar. Resulta que Jesús, en el capítulo 1 de Juan, cuando él se encuentra con Felipe y Natanael, hay una conversación ahí entre Felipe y Natanael, y después entra en escena Jesús. Y noten lo que Jesús dice en el versículo 51. Juan 1:51 dice: y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre quién. Ahora ya no dice sobre la escalera, ahora dice directamente sobre Cristo. Entonces, Juan 1:51 demuestra que la escalera de Génesis 28:12 es Cristo. ¿Está clarito? Ahora, resulta que esta escalera que soñó Jacob, una punta, un extremo tocaba la tierra y el otro extremo tocaba el cielo, ¿verdad? Entonces surge la pregunta: ¿qué representa el peldaño que tocaba la tierra y qué representa el peldaño que tocaba ya el cielo? Porque llegaba hasta el cielo la escalera. Sí, entonces, vos sabés qué representa cada extremo. representa la naturaleza divina y la naturaleza humana. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué hermosura! Entonces, cada extremo representa, por un lado, la naturaleza humana es la que toca la tierra, y la que toca el cielo representa la naturaleza divina. Entonces, las dos naturalezas combinadas forman la escalera. Entonces, es por medio de esa escalera que los ángeles suben para llevar nuestras oraciones y bajan para traer la respuesta a nuestras oraciones. ¿Está bien hasta acá? Bueno, ahora sí continuamos con lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, 286. La humanidad de Cristo es todo para nosotros. Ahora ya sabemos por qué la señora Juárez dice que la humanidad de Cristo es todo para nosotros. Y ahora viene, es la cadena áurea
que une nuestra alma con Cristo. ¡Qué hermosura, hermano! Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, gracias a esa escalera, nosotros tenemos garantía de que nuestras oraciones van a llegar hasta el trono del infinito. Si no fuera por esa escalera, no iba a existir salvación para la raza humana. Ahora, surge otra pregunta. ¿Cuán humano fue Jesús? Qué linda pregunta. La respuesta la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 145, y dice así: Él no ha tomado sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino la humanidad perfectamente identificado con nuestra naturaleza. Y ahora viene un detalle que tenemos que subrayar a muerte: pero sin mancha de pecado. ¿Está clarito? Entonces, aquí, Mensajes Selectos, tomo 3, dice claramente que Cristo tomó nuestra naturaleza idéntica a la nuestra, pero con una excepción. Él no tenía mancha. Él no tenía mancha de pecado. Entonces, como dice el profeta Jeremías, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Ahora, yo te pregunto, mi estimado Sandy, el versículo que dije de memoria es Jeremías 13:23, para que alguno, por si alguno quiere buscarlo. Ahora, yo te pregunto, Jeremías 13:23, ¿se le puede aplicar a Cristo? Nunca. Exactamente, jamás, jamás de los jamases. Ahora, otra pregunta. ¿Pasó Cristo por el mismo proceso fisiológico que nosotros? Esta es una pregunta clave. ¿Saben por qué, hermanos, tenemos que hacernos esta pregunta? Porque hay algunos que creen que se usó el óvulo de María. El esperma del hombre no se usó. No se usó. Directamente está descartado. Pero hay algunos que dicen que se usó el óvulo de María en combinación con lo que el Espíritu Santo hizo, y así fue el proceso de la gestación de Cristo en los 9 meses que estuvo dentro de la panza de su mamá. Ahora, yo te pregunto, ¿vos sabías que en el cielo, antes que Cristo venga, el Padre le preparó un cuerpo a Jesús y que el Espíritu Santo trajo del cielo ese cuerpo? Podríamos decir ese feto, y le puso dentro de la panza de María. Tremendo. Quiere decir, hermano Hugo, que allí no hizo falta los cromosomas Y ni X, eso fue directamente por el mismo Dios. Exactamente, hermano. Mira, yo te voy a demostrar, con la Biblia te voy a demostrar que el Padre fue el que preparó el cuerpo de Jesús
y que ese cuerpo que Jesús preparó, el Espíritu Santo trajo del cielo y lo colocó en el vientre de María. Ahora, ¿dónde dice en la Biblia eso? Ahí está la pregunta. Ahora viene la bomba, hermano. Atajate, mi estimado. Atajate, hermano, porque acá viene la bomba. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Noten lo que dice. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y ahora viene la bomba. ¿Qué dice la última parte del versículo 5, mi estimado? Me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Y sabe una cosa, mi estimado. La señora Fry dice que cuando en el cielo se escuchó las palabras del versículo 5, 6 y 7, dice que a los ángeles les pareció algo extraño. Dice que porque Hebreos 10, 5, 6 al 7 se escuchó en el cielo minutos antes de que Cristo venga y el Espíritu Santo lo coloque en el vientre de su madre. Dice que cuando los ángeles escucharon eso, les pareció extraño. ¿Por qué? Porque ellos no entendían. Ellos no entendían el significado hasta que después se hizo realidad la encarnación de Cristo, claro, y ahí sí pudieron comprenderlo, ¿verdad? Pero el Hebreos 10, 5 al 7 claramente dice que no se necesitó óvulo, ni tampoco esperma, ni nada por el estilo para la encarnación de Jesús. Ahora, vamos a unir Hebreos 10, 5 al 7, vamos a unir con Mateo 1:20. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, él es José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ojo con eso. Este es un versículo súper conocido, pero casi nadie conecta este pasaje con Hebreos 10, 5. Esa conexión lo que es fundamental. Ahora, Lucas 1:35. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice así. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya tenemos 3 versículos que lo tenemos que unir, sí o sí lo tenemos que unir
para demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo no necesitó de óvulo ni de nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trajo del cielo el cuerpo que el Padre le preparó para que Jesús se pueda encarnar y nacer en este mundo como un hombre. ¿Está claro hasta acá? Clarito, ¿verdad? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, ¿cuál es el versículo que más usan aquellos que dicen que Cristo vino con naturaleza pecaminosa? Vamos a buscar ese pasaje. Porque para que no digan, el hermano usa solamente los versículos que le conviene y los que no le conviene no usa. No. Acá, hermano, vamos a sacarle la careta a todos. Noten lo que dice Romanos 8, versículo 3. Es el versículo que significa el más caballito de batalla que ellos usan. Noten lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo y ahora viene un detalle clave, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, aquí encontramos una palabrita que es clave. Y la palabrita es semejanza. O sea, ¿en qué sentido Cristo vino semejante a nosotros? Él vino semejante a nosotros en el sentido de que era 100% hombre. Él tenía estómago, tenía hígado, tenía garganta, tenía pulmones. Todo era un ser humano idéntico a nosotros. Pero, ¿en qué sentido semejante? En el sentido de que él no tenía la infección. Él no fue infectado. Él fue afectado. Él fue afectado por el pecado. ¿En qué sentido afectado? Él fue afectado en el sentido de que él se podía cansar, él tenía sueño, él tenía hambre, ¿verdad? Él tenía necesidades como todos nosotros tenemos, cosa que Adán antes de la caída no tenía, porque Adán no se cansaba, Adán no tenía sed, Adán no sudaba, ¿verdad? Adán no tenía los efectos del pecado, pero Adán tenía la naturaleza santa, perfecta, antes del pecado. Ahora, este mismo versículo, cuando a vos te sacan este versículo, automáticamente tenemos que comparar con Filipenses. Porque en Filipenses capítulo 2 aparece lo mismo. Noten lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y ahora viene, hecho semejante a los hombres. Ahora, yo te pregunto, mi estimado, cuando Cristo, antes de su encarnación, ¿era igual a Dios o no? Claro, Cristo ha sido Dios siempre. Exactamente. Entonces,
Pero en el sentido humano de la palabra, él no era igual a nosotros en todo el sentido de la palabra, así como antes de su encarnación era igual a Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Entendés? ¿Estás captando la idea? Claro, hay un punto, hermano Hugo, mantenga la idea ahí. Hay un punto que usted acaba de mencionarlo. Me gustaría explicar un poquito más sobre ese punto. Cuando la mayoría de la gente que predican de esto dicen que Jesús es el segundo Adán, y es cierto, pero entonces tenemos que ver que el primer Adán pecó en un terreno santo. El primer Adán pecó sin estar contagiado por el pecado. Adán, cuando pecó, no tenía la naturaleza del pecado, porque él pecó, y precisamente por eso se le cuenta tan horrenda cosa, porque pecó en un ambiente santo cuando él no tenía esa inclinación. Entonces, lo mismo ocurre con Jesús. Jesús viene en forma humana, pero no tiene esa inclinación. Y esa precisamente era la tentación más grande de Jesús, que Jesús tenía, creo que me voy a adelantar un poquito, Jesús tenía que deponer su poder para poder pecar. Exactamente, hermano. Mira, te voy a poner un ejemplo. Las tentaciones que Jesús tuvo no fueron tentaciones, fueron provocaciones. Mucho ojo con eso. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿a qué estaba apelando Satanás cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios? A la duda. Le estaba provocando a Jesús, ¿para qué? Para que use ¿qué? La duda, el poder de él, para que dudara y usara su poder. Claro, o sea, le estaba provocando a Cristo para que él usara su divinidad. Porque Jesús no dejó en el cielo su divinidad. Jesús trajo consigo, porque él era 100% Dios y 100% hombre. Él no era humano acá y dejó su divinidad allá en el cielo. No, Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y el mayor desafío para Cristo, pero podríamos decir, la mayor de todas las luchas que él tuvo fue el de usar su divinidad. ¿Por qué? Porque yo te pregunto a vos, ¿vos pensás que Satanás me va a decir a mí, me va a tentar a mí, me va a decir, Hugo, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan? No, Satanás no me va a tentar a mí nunca con eso, porque él sabe que yo no soy humano divino. Yo no tengo las dos naturalezas que Cristo tenía. Entonces, Satanás sabía cómo entramparle a Jesús y era usando su divinidad. Incluso, te digo más, ¿sabes cuál era el propósito que Satanás tenía en mente cuando a Cristo le azotaron, le perforaron en la espalda, le destrozaron en la vía dolorosa? El propósito que él tenía era que Cristo pierda la paciencia, utilice su divinidad y le pueda fulminar a todos. ¿Entendés? Ese era el propósito que Satanás tenía en mente con los azotes y todo el castigo que Jesús recibió durante los últimos momentos antes de llegar a la cruz, principalmente en la vía dolorosa, porque yo no sé si vos sabías, pero 3 veces Jesús se desmayó durante la vía dolorosa. 3 veces se desmayó. O sea que la presión era demasiado exageradamente terrible. Era algo inhumano. Hermano Hugo.
Lo que le hicieron fue algo inhumano. ¿Cómo? Mucho más que inhumano, mucho más, pero mucho más. Nosotros no podemos medir, no se puede medir la hazaña, la furia con que Satanás se lanzó contra Cristo en esos momentos. Ahora viene, hermano, la bomba atómica más grande que vamos a lanzar en este programa. Comentario bíblico 7a. De acá sacamos la bomba atómica, hermano. Esta es la cita que yo le muestro a mis enemigos, a aquellos que predican lo contrario y no me pueden responder. Y si me responden, se hacen de los veterinarios y le empiezan a buscar la quinta pata al gato, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencia al pecado. Noten, hermano, más claro, imposible. Cristo no podía tener inclinaciones hacia el pecado como lo tenemos nosotros, ¿verdad? Y te voy a poner un ejemplo. Yo nunca fumé y nunca voy a fumar, pero cuando yo estoy en un ambiente, en un restaurante por motivos de trabajo o qué sé yo, en cualquier lugar donde hay fumadores, a mí me gusta cuando yo respiro ese olor del cigarrillo. Pero, ¿por qué? Porque mis padres, mis abuelos, todos eran fumadores y ellos me pasaron a mí esa tendencia, esa inclinación. Ahora, yo te pregunto, mi estimado, si Cristo podía, cuando él olfateaba el aroma del cigarrillo, él podía tener gusto por esa maldita costumbre de fumar. Imposible. Porque, hermanos, aquellas personas que dicen que Cristo vino con la naturaleza pecaminosa, están diciendo, en otras palabras, que Cristo tuvo ganas de masturbarse. Imagínense, hermano, hasta dónde llega esta barbarie de herejía. ¿Vos te imaginás a Cristo teniendo ganas de tomar bebidas alcohólicas? ¿Vos te imaginás a Jesús teniendo, como dicen algunos, tengo antojo? Yo no sé si en tu país usan esa frase. Sí, pero en mi país se dice, tengo mucho antojo de tomar un poco de vino. Así hablan los impíos acá en mi país. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿Cristo podía tener esa lucha? Imposible. Porque Cristo no podía tener la lucha, porque el simple hecho de tener la lucha ya le convierte automáticamente en un pecador. Porque la naturaleza pecaminosa, como su nombre lo dice, es un verdadero virus. Y lo que nosotros tenemos que meternos bien en la cabeza es que Cristo fue afectado, pero no infectado. Ese es un detalle clave.
Ahora, otro punto más. Deseado de toda la gente, página 92. Durante 4000 años, la familia humana estaba perdiendo fuerza física y mental. Acá dice claramente que durante 4000 años la familia humana estaba perdiendo fuerza física y mental. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta, hermano, es que Jesús no vino con la naturaleza de Adán después de la caída ni antes de la caída. Jesús vino con la naturaleza de Adán, en cierto sentido antes de la caída y en otro sentido después de la caída. Y ahora te voy a explicar en qué sentido. Porque acá en el deseado página 92 habla de fuerza física. Fuerza física. Entonces, Cristo, ¿en qué sentido Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída? En el sentido de que Cristo no tenía inclinaciones o tendencias pecaminosas hacia el pecado. Pero en otro sentido también podríamos decir que Cristo vino con la naturaleza de Adán después de la caída en el sentido físico. En el sentido físico. Ese es un detalle clave. Porque, hermano, Cristo tomó la naturaleza caída. Eso no hay duda. Pero Cristo no tenía el gustito por el pecado. Es decir, hermano, en el aspecto físico, es que Cristo viene, porque claro, cuando Él nace, ya van 4000 años de pecado, y esos 4000 años de pecado, de algún modo afectaron la parte física de Jesús. Incluso Jesús pudo haber sido más alto, incluso de lo que es, pero la parte física sí afectaron. Exactamente. Mira, hay una palabrita clave, Sandy. ¿Y sabes cuál es esa palabrita? Flaqueza. Esa palabrita flaqueza es clave. O sea, Cristo no tenía la fortaleza física que tenía Adán antes del pecado. Porque él no vino con esa virtud que tuvo Adán antes del pecado. Ahora se torna más interesante, hermano, porque ahora me doy cuenta, ahora escuchándolo a usted me doy cuenta, que en este sentido es que Cristo tuvo desventaja sobre Adán, porque esto muchos lo agarran para decir, bueno, pues si él no tenía inclinaciones hacia el pecado, entonces, ¿cómo pudo salvarnos? En este sentido es que Cristo tiene desventaja sobre Adán, porque Adán pecó en un terreno perfecto, pero Cristo no, Cristo tuvo que vencer en un terreno con 4000 años ya degenerado por el pecado. Claro, mira, hermano, hay unos detalles que tenemos que tener en cuenta. Mira, la mayoría de la gente dice así: si Cristo no vino con nuestra misma naturaleza, entonces Él no puede ser nuestro ejemplo perfecto. Ahora, esa gente se olvida de algo. Cuando ellos dicen eso, ¿saben de qué se están olvidando? Que primero Cristo es mi garante. En primer lugar, Cristo es mi garante. Y en segundo lugar, es mi ejemplo. Y hay algunos que invierten los papeles. No, vos no podés invertir los papeles. Cristo primero para mí es mi garante. Y en segundo lugar es mi ejemplo. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, Cristo vino a demostrar
que Adán podía guardar la ley perfectamente. Cristo no vino a demostrar que Lutero, Calvino y Wesley podían guardar la ley perfectamente. No. Cristo vino a demostrar que Adán podía guardar la ley de Dios perfectamente. Y ese es otro detalle que muchos no comprenden. ¿Entendés? Entonces, mira cómo dice acá en el deseado de toda la gente, página 92. Antes de leerlo, hermano Hugo, antes de leerlo, hermano Hugo, a mí me parece, y usted me corrige, a mí me parece, hermano Hugo, que también muchas veces esta gente que usan este argumento, yo creo que malinterpretan un poquito el concepto de tendencia con los sentimientos, porque Cristo sentía hambre, sentía cansancio, porque era 100% hombre. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con las tendencias, ya eso es otra cosa. Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Cristo fue afectado, pero no infectado. Eso es lo que tenemos que meternos bien acá en la cabeza. Una cosa es ser afectado y otra cosa es ser infectado con el virus del pecado. ¿Verdad? Por ejemplo, mira, vos conocés bien ese versículo del apóstol Pablo que dice que todos nosotros nacimos, nacimos sin la gloria de Dios. Destituido de la gloria de Dios. Exactamente. Ahora, yo te pregunto, ¿Jesús también nació destituido de la gloria de Dios? Claro que no. Entonces ahí ya hay una diferencia, mi estimado. Ahí nomás ya tenemos una clarísima, pero clarísima diferencia. Ahora sí, déjame que te lea este pedacito acá del deseado. Dice, durante 4000 años la familia humana estaba perdiendo fuerza física, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la naturaleza humana. La palabra flaqueza, esa palabra es clave. Las flaquezas de la naturaleza humana, pero... Y otra palabra clave, hermano Hugo, es que él tomó la nuestra, no fue la que él trajo. Exactamente, así mismo. Ahora, vamos a Romanos, porque acá vamos a encontrarnos con la definición, con una definición espectacular, vamos a encontrarnos acá. Romanos capítulo 7. Mira, para mí Romanos capítulo 7 le saca la careta a todos aquellos que predican esta herejía. A todos. Fíjate un poco lo que dice el versículo 14. ¿Qué es lo que le saca, hermano Hugo? La careta. La careta. Vamos a sacarle la careta de lobos rapaces. Porque mira, fíjate lo que dice el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Y ahora viene la bomba. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora yo te pregunto, ¿se le puede aplicar el versículo 14, la última parte, a Cristo? ¿Se puede decir que Cristo era carnal, vendido al pecado? Claro que no. Entonces, la primera careta ya le quitamos. Ahora,
Vamos al versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, ¿se le puede aplicar el versículo 15 a Jesús? Tampoco. ¿Sí o no? Tampoco. La segunda careta ya. La segunda careta ya le quitamos. Ahora, versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¡Epa! Mira un poco lo que dice. Espera un poco. El apóstol Pablo entonces no está hablando de él. Está hablando de algo que tiene dentro de su ser, que se llama naturaleza pecaminosa. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 17, la última parte. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Y cómo es que algunos se ponen a decir esta barrabasada? Como dice Ramón Romero. Yo de Ramón Romero aprendí esa palabra barrabasada. ¿Cómo se van a poner a decir esa barrabasada de que la naturaleza pecaminosa no es pecado? Si acá dice el versículo 17. Ahora, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, ¿se le puede aplicar el versículo 18 a Cristo? No, claro que no. Otra careta más. Acá ya está volando otra careta más, ya estamos quitándole. Versículo 19 ahora. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Tampoco se le puede aplicar a Cristo el 19. Ahora, vamos al 20. No, ese ya leímos. No, espera, 21 ahora. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Se le puede aplicar a Cristo? No, nunca. El mal nunca estuvo en Cristo. Eso es una barrabasada. Está más imposible. Y ahora viene. El versículo 22 es preciosísimo. Fíjate lo que dice el versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahora, el versículo 22 se le puede aplicar a Cristo. Solamente el 22. Solamente el 22. Yo te pregunto, hermano, el versículo 22, ¿se le puede aplicar a Cristo, sí o no? No, no se le aplica porque es que Cristo se deleitaba interior y exteriormente en la ley de Dios. Sí, pero ahora estamos solamente en el 22. Solamente en el 22. Mira, vamos a leer otra vez el 22. Mira, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Este versículo 22 se le puede aplicar a Cristo. Ahora, ¿cómo yo sé que se le puede aplicar a Cristo? Vamos a Salmo 40. Vamos hasta el Salmo 40. ¿Qué dice Salmo 48? Lee un poco lo que dice el versículo 8.
Sí, sí. Dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora sí. Quiere decir entonces que el versículo 22 se le puede aplicar a Cristo perfectamente. ¿Por qué? Porque Cristo, para Cristo obedecer la ley era un deleite. Ahora, versículo 23 dice así, de Romanos 7 otra vez. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Yo te pregunto, mi estimado, ¿en qué parte de nuestro cuerpo está la naturaleza pecaminosa? En la mente. Muy bien, mi estimado. Exactamente. ¿Por qué? Porque acá dice el versículo 23, habla de la ley de la mente. La mente del apóstol Pablo estaba en una guerra terrible entre dos naturalezas, cosa que Cristo no tenía. Cristo tenía solamente la ley del versículo 22. Pero, sí. Ahora me doy cuenta porque es que Elena de White dice que la peor lucha es contra nosotros mismos y es por esa guerra que tenemos, que el campo de batalla entre la naturaleza del mal. Pero claro, mi estimado, imagínate un poco, a mí el versículo 23, a mí me hace temblar, mi estimado. ¿Sabes por qué? Porque el versículo 23 dice claramente que la batalla entre Cristo y Satanás se lleva a cabo aquí adentro. En el cerebro es donde está instalado el virus que se llama naturaleza pecaminosa. Entonces, el versículo 23 no se le puede aplicar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tenía en su mente solamente el decálogo, la ley de su Padre. Jesús no podía decir, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que encima me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No me puedo imaginar a Cristo diciendo eso. Sería un absurdo demasiado grande. Y como conclusión, llegamos al versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, que el versículo 24 tampoco se le puede aplicar a Cristo. Porque Cristo no puede decir miserable hombre de mí. Él no puede decir eso jamás. Es completamente imposible. Entonces, ¿te queda claro hasta acá? ¿Tenés alguna duda? ¿Algún... está clarito, ¿verdad? Está claro, está claro, yo sé que hay personas de esto que hasta ahora se le había enseñado sobre la naturaleza de Cristo que no lo van a entender porque no estudian a profundidad los textos que usted ha mencionado, pero la Biblia está clara y el espíritu de profecía, cuando establece
que Cristo no tenía la tendencia. Y alguna gente creen que lo que hace a Cristo semejante a nosotros eran la tendencia, y no es eso. La gente cree que si Cristo no tiene la tendencia del pecado, no tenía la facultad para salvarnos, y es al revés. Si tuviera la naturaleza de pecado, fuera menos posible la salvación para nosotros. Es decir, que la gente piensa al revés. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 45. Dice así: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, ese postrer Adán es Cristo, espíritu vivificante. Ahora, este versículo lo tenemos que casar con esta cita que te voy a leer a continuación. Esta cita está sacada de Comentario Bíblico 7a y dice así: no había principios corruptos en el primer Adán. Miran qué clarito que es. No había principios corruptos en el primer Adán, ni tampoco inclinaciones hacia el mal. Adán era tan impecable como los ángeles del cielo. Entonces, ¿en qué? Hay otro detalle importante en esa lectura, y es que según esa declaración, para una persona pecar no necesita tener la tendencia, porque Adán pecó sin tener la tendencia. Y ese es el mayor desafío. Exactamente. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos eran tan puros como los ángeles del cielo. ¿Y qué le pasó? Claro, lo mismo se aplica para los ángeles que pecaron con Lucifer. Los ángeles eran puros, ¿verdad? O sea, el tema no pasa por eso, sino por la forma como uno usa el libre albedrío. ¿Por qué? Porque cuando Eva fue tentada, Dios no envió un ángel del cielo para hacerle volar el brazo a Eva de tal manera que ella no agarre la fruta y coma. Porque Dios podía enviar un ángel del cielo para hacerle volar el brazo a Eva y que Eva se quede sin brazo. Pero eso iba a ser absurdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío. Dios respeta la libertad de cada uno de nosotros. Ahora, otra cita. Señales de los tiempos, dice así: él tenía que ocupar su posición a la cabeza de la humanidad al tomar su naturaleza, pero no su pecaminosidad. ¡Epa! Acá tenemos una bomba atómica, mi estimado. Noten, o sea, Primera de Corintios 15:45 es en dos sentidos. Cristo viene como cabeza de la humanidad, pero también viene con una naturaleza sin tendencias al pecado, con una naturaleza caída, pero sin inclinaciones hacia el mal, ni heredada y mucho menos cultivada. ¿Está? Ahora, ¿en qué condición espiritual nacemos nosotros, hermano?
¿En qué condición espiritual nacemos nosotros? Todos nosotros. Vamos a Isaías. Nacemos en Vamos a pecado. Isaías 48. ¿Cómo? Digo yo que nosotros nacemos, en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice David. A eso es lo que quiero oír. Vamos a Isaías. Vamos a Isaías 48. Isaías 48, versículo 8. Fíjate lo que dice, no solamente en pecado nacemos, sino también acá se le va a agregar otro detalle más. Noten lo que dice el versículo 8 de Isaías 48. Nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió ante tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Y ahora viene, atender 50,000 ojos con el detalle que viene ahora. Por tanto, te llamé rebelde desde que tenías 12 años. Así dice el versículo. Mira, foto. Por tanto, te llamé de rebelde desde el vientre. Te llamé rebelde desde el vientre. O sea que cuando el óvulo se une con el espermatozoide y se forma el feto, ya ahí él nos llama rebeldes, como dice Isaías 48:8. Este versículo vos no conocías, ¿verdad? Mira, vos no sabías que este versículo 8 es el hermano gemelo de Salmos 51:5. Porque el versículo que vos me citaste es Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Pero este versículo 8 de Isaías 48 es el gemelo de ese. Son gemelos. Los dos son gemelos. ¿Verdad? Ahora, fíjate lo que dice también Salmo 58. Salmo 58, verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Desde qué momento Jesús dice que nosotros somos rebeldes y que también somos mentirosos? ¿Desde qué momento? El versículo 3 del Salmo 58 dice, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Qué profundo es, hermano, lo que estamos diciendo, ¿eh? Ahora, vos conocés ese versículo del apóstol Pablo que dice que nosotros somos hijos de ira. Conocés, ¿verdad? Bueno, yo te pregunto ahora, ¿Cristo nació así? Claro como que, hijos de ira. claro que no. Ahí está. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta cómo cuando se profundiza la cosa cambia? La cosa cobra otro. Sí, decime. Hermano Hugo, algunos se estarán preguntando mientras escuchan el tema. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese es otro tema, pero para que usted me dé una respuesta breve. Si nacemos en pecado, ¿qué va a ocurrir con los niños que murieron sin llegar a tener raciocinio? Muy bien, ese es la verdad que es otro tema, ¿verdad? Ahora, yo lo que te digo es lo siguiente, hermano. Desde que el niño nace,
hasta los 7 años, si muere, en ese tiempo, desde cero, desde que nace hasta los 7 años, él muere salvo. Amén. Él muere salvo. ¿Sabes por qué? Porque le cubre la justicia de Cristo. Para eso está la justificación por la fe, que es otro tema para otra ocasión. ¿Entendés? Entonces, ese es otro tema. Pero mira, yo quiero ahora leerte, hermano, esta cita que tengo acá y vamos a ir terminando con esta declaración, porque esta sí que es espectacular. Mensajes Selectos, tomo 3, página 147. Es demasiado clave esto que vamos a decir ahora. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos. Fíjate un poco. Y ahora viene un detalle que es de vida o muerte, hermanos. Y acá le vamos a sacar otra careta más a todos esos predicadores herejes que le están dando el gusto al diablo predicando esa herejía tan satánica. Fíjate lo que dice ahora. Pues entonces él no podía haber sido una ofrenda perfecta. Fíjate un poco qué tremendo detallón tenemos acá. Esta cita es demasiado espectacular, hermanos. Ahora, yo te pregunto, el cordero que se sacrificaba en el santuario terrenal, sí o sí tenía que ser ¿qué? Me lo quitó de la memoria el Espíritu Santo. Antes de que usted me lo preguntara, ya yo le iba a preguntar eso. Era sin defecto, sin mancha, sin arruga. Exactamente, hermano. Tenía que ser un cordero 100% perfecto. ¿Por qué? Porque eso era un símbolo de ¿qué? De la naturaleza de Cristo. De la naturaleza perfecta de Jesús, sin tendencias hacia el mal, ni heredada, ni mucho menos cultivada. Ahora, si es cierto lo que estos mentirosos predican, entonces Cristo necesitaba un Salvador. Sí o sí. Sí o sí él iba a necesitar un Salvador. Y ahí sí nos metemos en un problemón enorme, hermano. Porque Cristo no podía tener otro Salvador. Si Cristo pecaba, se perdía para siempre. Y ese es otro tema que en otra ocasión lo vamos a ver. Ahora, vamos a ver ahora, para ir terminando, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahí vamos a parar un poquito. ¿Qué significa eso? Recibisteis de vuestros padres. Que la naturaleza pecaminosa pasa de generación en generación, ¿verdad? El virus
se transmite de generación en generación. Eso es lo que lo que el apóstol Pedro está queriendo decir acá cuando dice, la cual recibiste de vuestros padres. Y ahora, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahí está clarito, hermano. Más clarito imposible, mi estimado. Qué tremendo tema, hermano. Ojalá que este tema se pueda desparramar y diseminar por todas partes para poder enderezarle la cabeza a muchos que tienen la cabeza torcida, hermano. ¿Qué te parece, hermano? Está claro, está clarísimo. Más claro, imposible, hermano. Imposible. Mira, Camino a Cristo, página 62. Era posible para Adán en su pureza original obedecer la ley divina, mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. ¿Te das cuenta? No podemos nosotros hacernos justos a nosotros mismos. Necesitamos de Cristo y de su justicia. Entonces, si yo puedo, porque hay muchos que dicen, así como Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa y obedeció perfectamente la ley de Dios, así también nosotros podemos hacer lo mismo. No, mentira. ¿Sabes por qué es mentira? Entonces la justificación por la fe se va a la basura. Como si la justificación por la fe justamente enseña eso, que yo hago todo lo posible por obedecer a Dios, pero yo nunca voy a poder obedecer a Dios perfectamente como lo hizo Cristo, porque si no, yo ya no voy a necesitar de un Salvador. ¿Qué sentido tiene que yo obedezca perfectamente la ley de Dios y aún así acuda otra vez a Jesús? No tiene sentido. Claro, no tiene sentido. Claro, sé que hay mucha gente, hermano Hugo, que en esta parte siempre los pensamientos son libres. Van a malinterpretar como siempre y van a pensar que nosotros estamos abriendo la brecha para decir que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. No es eso. La definición de la justificación por la fe dice: la gloria de Dios abate la gloria del hombre, haciendo por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. ¿Y qué es lo que el hombre no puede hacer por sí mismo? Salvarse. Por más que usted haga, puede guardar 100 mandamientos, usted no puede. Necesitamos a Cristo Jesús. Exactamente, hermano. Ese es. No, y aparte, ¿sabes lo que dice la señora White? Ella dice claramente que yo obedezco la ley. Lo hago con amor, con ternura, porque le amo a Cristo. Pero ella dice que siempre voy a tener un déficit. Y ese déficit que yo tengo, ahí Cristo me cubre con su justicia. Ahí está el detalle. Y ese es el punto que muchos no se dan cuenta o pasan por alto. Así de sencillo. Hasta aquí llegamos, hermano. ¿Qué te pareció mi tesis? Esta fue la tesis que defendí ante mis enemigos, hermano. Esta es mi tesis teológica, hermano. Acá está la defensa de mi tesis. A la ley y al testimonio. Más claro ya no se puede, hermano. Amén, amén. Ya no se puede. Está clarísimo, hermano querido. Incluso yo le voy a ser honesto a lo que están viendo.
Hay mucha gente que me juzga a mí porque me dicen, cuando tú invitas a un predicador, tú dices siempre que sí, amén a lo que él dice. Pero es que lo que el hermano Hugo está diciendo está claro, está conforme a la Biblia y está conforme al espíritu de profecía. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Porque hay dueños de canal, hermano Hugo, que por su arrogancia, porque hasta hoy yo creía como los demás también. Yo creía como los demás también. Sí. Mío, hermano, qué terrible. Te das cuenta, hermano, por qué es importante profundizar en un tema antes de predicarlo o declararlo a otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos nunca habías profundizado de esta manera. Entonces, imagínate lo peligroso que es que vos te subas al púlpito y estás prácticamente emborrachándole a la gente con el vino del error. Sí, porque la naturaleza de Cristo siempre, yo digo que no, yo creía como los demás, porque siempre el punto en el cual voy a hablar por mí, yo me enfocaba y yo decía, bueno, pero es que si Cristo no sintió lo mismo que nosotros sentimos, ¿cómo es que Él tiene el poder de comprendernos nuestras debilidades? Pero hoy nos hemos dado cuenta de que Él nos comprende, no era porque Él tenía las tendencias, no era por eso. Y eso lo hemos entendido. Bueno, yo creo que mucha gente se va a identificar con este maravilloso tema. Vamos a pedirle a usted, hermano Hugo, que tenga la oración final. ¿Cómo no? Amoroso Dios y Padre que estás en el tercer cielo, una vez más, Señor, nos acercamos a ti para darte gracias por el enorme privilegio que tenemos de ser tus hijos. Qué hermoso es saber que somos miembros de la familia más hermosa, la familia más pura y más numerosa del universo, que es la familia celestial. En este momento estamos felices porque pudimos predicar tu palabra, pudimos tratar y trazar un tema pero bastante clave, trascendental. Y en este momento, Dios, queremos que nos ayudes, que necesitamos mucho. Tú sabes nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros déficits, y por eso queremos correr a ti como un niño corre a los brazos de su padre. Queremos que nos abraces fuerte, que nos tonifiques, que estos temas puedan esparcirse y diseminarse por todas partes para beneficio de tantas personas que necesitan no solamente aclarar muchas cosas, sino también crecer en el conocimiento de tu palabra. Oh Señor, nosotros queremos engordar el rebaño. Ese es uno de los propósitos que tenemos en mente. Queremos ver hombres y mujeres que sean musculosos espiritualmente hablando, porque estamos cansados ya de cristianos raquíticos, cristianos esqueléticos, cristianos que son barridos por todo tipo de viento de doctrinas y que realmente están cayendo en herejías espantosas y terribles. Oh Señor, ayúdanos mucho. Bendícele a Sandy en su ministerio, que él pueda tener el mismo valor, el mismo coraje que tuvieron los reformadores de antaño. Que no tenga miedo a que le borren de la iglesia, sabiendo perfectamente que si le borran va a ser un honor y no una mancha en su carácter. Oh Padre Celestial, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos y permite que muy pronto podamos grabar otro programa más para beneficio de el rebaño que tanto necesita el pan del cielo. Oh Señor, ven a buscarnos rápido. Anhelamos
ir contigo para que podamos celebrar allá en el cielo la fiesta de los tabernáculos. Oh Padre Celestial, nos encomendamos como somos y queremos estar bajo tu cuidado intensamente, que las 24 horas del día tú nos puedas cuidar y proteger de todo peligro. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano Hugo, un placer inmenso, una alegría inmensa. Yo fui el primero en aprender hoy. Y yo voy a ver esta grabación y voy a anotar los textos. O sea, yo voy a hacer como si no fuera el dueño del canal. Voy a verlo y voy a anotar los textos y la cita. E invito también a los demás a hacer lo mismo. Un abrazo, hermano Hugo, que Dios me lo bendiga mucho. Exacto. Perfecto. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Y quiero decirte que estoy orando por ti. Vos también orá por mí, porque ese es el mejor trueque que podemos hacer, porque estamos en un mundo cruel y necesitamos de la protección divina, porque este mundo cada día se está poniendo más caótico. Así que no te olvides de orar por este predicador callejero. Vale, un abrazo garrafal, mi hermano. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Nos vemos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.